Hola amigos, como lo prometido es deuda, hoy les voy a hablar de este libro, especialmente de un capítulo que el autor nos enseña 5 puntos que nos puede cambiar la vida. Él empieza escribiendo esta historia, desarrollando este libro, contando una historia donde estaba a las afueras de la casa, en la puerta de la casa de un amigo, y se encuentra alguien que viene trotando cansado y viene y le pide agua en la puerta de la casa del amigo. Y esa persona, mientras se toma el agua, empieza a hablar cosas muy delirantes. Y esa persona empieza a hablar de unos chips, y esa persona empieza a hablar de colonizar el espacio, y esa persona empieza a hablar de inteligencia artificial y de robots y de carros, y empieza a hablar de una energía renovable, de internet para todo el planeta Tierra, de tecnología satelital. Y esas personas, él y el amigo estaban mirando a esa persona hablando cosas que ellos nunca se imaginaron. Esa persona se tomó el agua y siguió corriendo. Al darse en cuenta que esa persona era Elon Musk, él y el amigo le creyeron todas esas locuras que esa persona dijo. ¿Por qué? Porque Elon Musk, según el autor, tiene estos 5 puntos. Ok, los tiene listos. Y te voy a explicar por qué. Esta persona cuenta que él es de África, pero quería ser un empresario exitoso. Entonces, como todo en la vida, funciona cuando tú tienes un propósito claro y fuerte. Esta persona se estaba preguntando si tenía más propósito. Irse a donde él nació, que es un pueblo en África, y ayudar siquiera una vida, si eso tenía más propósito, o ser un empresario exitoso y millonario y libre, tener mucho éxito en el mundo profesional. Esa persona estaba entre esa duda. Un día le preguntó a un monje que si tenía más propósito irse para África ayudar a la gente o ser un empresario rico. Y el monje le respondió: tú no puedes vaciar agua de un cubo o de una caneca vacía. Tú no puedes sacar agua de una caneca o de un cubo vacío. Esa persona, que lo que le dijo ese monje le quedó claro para él para toda la vida. Y él empezó a llenar sus canecas y empezó a llenar sus cubos. Ya les voy a decir cuáles son esos 5 cubos, cuáles son esas 5 canecas que tenemos que llenar y que llenó Elon Musk, según el autor, para ser exitoso. Resulta, muchachos, que la primera caneca, el primer cubo que nosotros tenemos que llenar para crecer sólidos se llama conocimiento. Conocimiento. Lo que sé, el saber. Es el saber. Esa es la primera caneca que toda persona, el primer cubo, el primer recipiente que toda persona debería empezar a llenar. El conocimiento. Es muy normal que las personas primero empecemos yendo al colegio, a la universidad, y ese conocimiento a nosotros nos dé la oportunidad de aplicarlo y tener capacidades. El conocimiento aplicado da capacidad. Por eso es que en el saber y en el ser es donde todos nos tenemos que enfocar primero para ya crecer en otras áreas de la vida. Primero tenemos que ser y saber, llenarnos de información, y con esa información nosotros vamos a tener un segundo cubo que se llama capacidad. Capacidad. Y esto está más relacionado con el hacer. Con el hacer. ¿Por qué? Porque al tener el conocimiento vamos a poder tener unas bases sólidas para saber qué hacer, para saber actuar, para saber tomar decisiones. Eso nos va a dar capacidad
de desarrollar en la industria en donde nosotros nos movamos, en donde te apasione. ¿Por qué es importante primero ser y después, primero ser y saber y después el hacer? Porque ahí ya empezamos a llenar el tercer cubo, que son las redes. Bueno, por ahí están escuchando perritos, estamos en mi casa tranquilos y por ahí se atraviesa un gatico. Pues bueno, estamos en vivo, estamos acá en la casa eh, en una tarde pues desarrollando y dándoles esta información. Las redes, retomando el tema, conocimiento, capacidad, esto nos va a dar redes de personas. Nosotros tenemos que saber que hoy en día es muy importante cultivar nuestras redes, tener buenas redes. Siempre te tienes que enfocar en estar rodeado de personas mejor que tú en muchas otras áreas. Personas que estén mejor que tú, personas que tengan más conocimiento que tú, personas que tengan más experiencia que tú, personas que tengan una casa mejor que tú, personas que sean ricas espiritualmente, personas que sean ricas en lo material. Siempre nos vamos a rodear de personas mejores para poder inspirarnos. Eso es lo importante. El que tiene una mentalidad de abundancia, al estar con otras personas mejores que uno se inspira. El que tiene mentalidad de escasez, ese es el que genera la envidia. Entonces, vamos a cultivar esas redes, vamos a tejer esas redes como una araña teje su telaraña para su alimento. Vamos a movernos en círculos mejores, estratégicos, en donde pues tú puedas crecer, tu familia pueda crecer, tus hijos puedan crecer y que en ese círculo tú seas como el de menos. Porque si tú estás en un círculo y tú eres el que más tiene, el que más sabe, el que más experiencia tiene, el que más conocimiento tiene, pues tú en ese círculo probablemente puedas ayudar a muchas personas, pero probablemente pues tampoco es que vas a crecer mucho. Si estamos en un círculo donde pues estamos mirando personas que ya pasaron por donde nosotros pasamos, pues la vida va a ser muchísimo más, digamos, más amable el emprendimiento, pues aprovechándonos de la experiencia de los señores que están en los libros, nos pueden dar una mejor dirección, porque cuando uno tiene acción y uno tiene ese ímpetu y esa actitud, pero no tiene la dirección correcta, pues puede que uno llegue al destino, pero puede que se demore más, o pierda más, o duela más. Entonces, las redes es muy importante en las personas de éxito, porque cuando llegan, el autor dice, tormentas profesionales, cuando tú construyes sin conocimiento, estás construyendo sobre arena, estás construyendo un castillo de naipes, que si llega una tormenta profesional, una tormenta profesional y te mueve el piso, te vas a derribar porque no está sólido. Pero si tú empiezas a llenar esta caneca, este cubo de agua, va a llenar la capacidad y nos va a llenar las redes. Si llega una tormenta profesional, no te va a tumbar porque estás sólido, porque tenés capacidad, porque el conocimiento aplicado te da capacidad de responder mejor. Por eso es que uno no lee para saber más, uno lee para pensar mejor. Y ese conocimiento es el que nos minimiza el riesgo en todas las decisiones empresariales, en la vida, con la familia. Y la idea es minimizar el riesgo y ser asertivos. Los dos segundos cubos que nos dan estos tres, pero como una consecuencia, es el tener
como consecuencia de un conocimiento, de un saber, aplicamos ese conocimiento y eso nos da una capacidad, vamos a ser mejor, vamos a estar rodeados y tener una red de personas valiosas, porque al tener conocimiento y capacidad yo le doy valor a mi empresa, valor a la sociedad, valor a mi familia, valor a mis amigos, valor como trabajador, valor como político, empresario, valor como un rol específico en un ecosistema. Como consecuencia voy a tener, al tener y al conjugar esas otras voy a tener reputación, que es muy importante cuidarlo. Es muy importante tu reputación con la sociedad, con los amigos, ser una persona honorable, tener palabra. Los mejores negocios, muchos de los mejores negocios se hacen es con el honor de la palabra. La reputación en los bancos es muy importante porque un empresario necesita capital y para usted tener capital de los bancos necesita buena reputación. O sea, no te ganas nada si prestas plata y no pagas, pues tu reputación en los bancos se va a dañar y no te van a volver a prestar plata. En el sistema financiero y en la vida como tal, tenemos que tener buena reputación, ser una persona honorable, seria, devolver los favores que el universo, que Dios, que la gente, que los bancos nos dan. Hay que pagar con alegría y agradecimiento. Una de las principios de las leyes de la riqueza de los judíos es pagar con agradecimiento, porque el universo ya te prestó algo, un banco ya te prestó dinero, las personas ya te hicieron un favor, ya te sirvieron a ti, tú tienes que pagar y devolver eso con intereses justos y con gratitud y con mucha felicidad. Y así una persona honorable puede quebrar muchas veces, pero puede volver a construir, porque si tienes estos 5 cubos, vas a construir una vida muchísimo mejor en cualquier industria, en cualquier ámbito. Entonces, ¿cuál es el problema? Vamos a hablar del problema. El problema es que muchas veces por ego, hacemos esto al revés. Y llenamos primero tener por una falsa reputación o una falsa popularidad. Cuando tú por ego, por aparentar, por querer mostrarle al mundo lo que todavía no tienes ni eres, empiezas a trabajar primero en el tener y en la reputación, se viene una tormenta profesional y se tumba el castillo. ¿Por qué? Porque construiste un castillo de naipes, construiste sobre arena. Cualquier tormenta profesional, bien sea en la empresa, en las relaciones, no solamente con la pareja, sino con amigos o socios o personas de tu ecosistema, llega alguna tormenta y por falta de conocimiento y por falta de capacidad y con ambición y ego, lo voy a poner por acá de rojito porque me parece importante. Me parece importante tener en cuenta que por ego, si tú empiezas a atacar primero eso, se te puede destruir lo mucho o poquito que has construido. Entonces, muchas veces vemos un negocio, pero para hacer ese negocio realidad tenemos que pasar por encima de personas, por encima de familia. Tenemos que faltar como personas honorables. Por ese tener y por esa falsa popularidad y reputación, nos olvidamos de principios de éxito y no somos, digamos, personas honorables. Pero si tú tienes primero conocimiento y eres una persona con principios, tienes redes saludables
y esto lo dejas como una consecuencia de un buen trabajo que se está haciendo, siempre vas a ser sólido. Recuerda suscríbete a mi canal de YouTube para que crezcamos juntos, para compartir información importante, para darte lo que he aprendido de autores de libros, de mi experiencia, y de pronto te pueda servir en tu vida. Suscríbete a mi canal y sígueme en todas mis redes sociales.